Ha llegado la nieve a las islas de nuevo. Imágenes de la isla de La Palma, en primer lugar. Ahí la ven, con esas zonas absolutamente cubiertas de nieve y de hielo en algunos casos. Pero atención, porque también ha caído nieve en Gran Canaria. En las zonas altas de la isla se puede observar a esta hora un manto de nieve. Nieve sí, no granizo. Nieve en esta ocasión que cubre de blanco, ahí lo ven, buenas partes de las carreteras hacia las cumbres y por supuesto también en las zonas más altas, en la isla de Tenerife, en la zona de las Cañadas, se puede observar ya también un manto de nieve importante. El Teide se observaba desde abajo pues cubierto de nieve completamente en esta jornada. No es la primera vez que nieva este año, pero es una de las veces en las que hemos visto más abundancia de nieve, por lo menos en los últimos meses. Habrá que ver cuánto ha caído, luego lo vamos a ver con detalle. ¿Qué tal? Buenos días. El fin de los coches de combustión a partir de 2035, que ha aprobado el Parlamento Europeo, va a obligar a muchos cambios en la forma de conducir de hoy en día. Uno de ellos sería el fin de las gasolineras. Si no hay vehículos diésel y de gasolina, lógicamente se eliminarán los surtidores. Pero ojo, porque la Asociación de Estaciones de Servicio lo ve de otra manera. No consideran que se cierre el paso a los vehículos de combustión, sino sus elementos contaminantes. Luego veremos el matiz. Por cierto, ¿saben cuál ha sido la primera fuente de generación eléctrica en Alemania en el último mes? El carbón. Y en Holanda, más de la mitad de la electricidad producida en los últimos 30 días ha tenido como fuente de generación el gas natural. Podríamos encontrarnos con que los coches no contaminan, pero sí la forma de obtener la energía para moverse. El asunto genera interesantísimos debates sobre nuestra forma de movernos a partir de ese 2035, sobre todo en España, que ahora mismo está a la cola en fabricación de vehículos eléctricos. Hoy vamos a preguntarnos por ese futuro cercano de coches eléctricos. Y preocupan los casos de dengue que se están extendiendo por Perú y Bolivia, del que ya se ha importado además un caso a España, un ciudadano de Soria que había viajado a Bolivia días antes. El principal transmisor de la enfermedad es un mosquito que está resistiendo a las fumigaciones masivas. No es la primera vez que ocurre. Entre 2019 y 2021 hubo más de 600 casos en nuestro país, la mayoría importados, pero los lugares donde se extiende es un verdadero problema de salud pública. Hablaremos sobre ello y seguimos impresionados por la catástrofe que están provocando en Chile el centenar de incendios activos en el sur del país y que, aparte de los enormes daños materiales, ha provocado la muerte ya de 24 personas. Para las 7.000 que se han quedado sin casa, se está buscando alojamiento temporal. Buena parte de esos incendios han sido provocados. Ha llegado a haber activos más de 300 fuegos simultáneamente. Pero esta es una mañana intensísima en el Congreso de los Diputados, con dos leyes que han generado muchísima polémica y que han estado abanderadas claramente por la ministra de Igualdad, al igual que la ley del sí es sí. Silvia Mascareño, buenos días. ¿Ya se han aprobado las nuevas leyes trans y del aborto? Pues están a punto de aprobarse esas dos normas que llegan en un momento complicado, en medio de las diferencias en el seno del Ejecutivo a cuenta de las rebajas de condenas provocadas por la ley del sí es sí. Y en ese contexto llegan esas dos de las leyes banderas del Ministerio de Igualdad a la Cámara Baja, después de pasar por el Senado, donde apenas han sufrido modificaciones. Así que, salvo sorpresas, en apenas unos minutos ambas saldrán adelante con el apoyo de los socios del Gobierno de coalición y también de sus habituales apoyos parlamentarios. Pero no exentas de polémicas, porque hay que recordar que especialmente la ley trans tenía el rechazo de parte del Grupo Parlamentario Socialista, que quería limitar la autodeterminación de género para los menores. De hecho, la ex vicepresidenta Carmen Calvo votó en contra, rompió la disciplina de voto y fue sancionada por ello. Y no se descarta que hoy se produzca lo mismo. Bueno, nos preguntamos por esas novedades que recogen ambas leyes. Itziar Pérez, la principal, la del aborto, y como elemento de fricción, el consentimiento paterno para las mayores de 16. Sí, Robert, y es el mayor cambio, ¿no?, que introduce esta ley, porque hasta ahora
la ley que aprobó en su momento el PP, pues recogía el consentimiento paterno en los casos que las menores tendrían entre 16 y 17 años. La novedad en esta ley del aborto, que previsiblemente se aprueba hoy, es que el aborto será libre desde los 16 años. Es decir, que a partir de esa edad las jóvenes no tendrán por qué pedir el consentimiento paterno. También en este sentido, en el sentido del aborto, también se elimina esos 3 días de reflexión. Efectivamente. Y también, ojo, porque hay una baja, de nuevo, por reglas dolorosas que se introducen en esta ley. Sí, porque hablamos de una ley de salud reproductiva y entonces ahí es cuando entran esas incapacidades temporales por reglas dolorosas que siempre tendremos que pues intentar organizar o pactar con nuestro médico de cabecera. También otra cosa que elimina, aunque ya de por sí los vientres de alquiler son ilegales en nuestro país, es la publicidad de aquellas agencias internacionales que publicitan esos vientres de alquiler aquí en España. Esos medios de comunicación por los cuales se publicitan de nuevo los vientres de alquiler, pues tendrán que ser sancionados. Bueno, hay otra norma, la ley trans, donde también está provocando mucho debate la cuestión de las edades y el consentimiento. Así es, porque cualquier persona ahora mismo, es el mayor cambio, puede cambiar de sexo en su DNI, también su nombre, pues solamente con su voluntad y sin necesidad, por ejemplo, de informes médicos, informes psicológicos, incluso terapias con hormonas que son obligatorias. Vamos a verlo, por el que en el caso de los menores necesitarán, si tienen de 12 a 14 años, un permiso judicial donde además se evalúe su madurez para hacer frente a ese cambio. Y así sumamos 2 años más, de 14 a 16, en ese tramo necesitaremos un permiso paterno y si no tenemos ese consentimiento de nuestros padres, podremos acudir a solicitar un representante legal. A partir de los 16 años, vía libre para que todas esas personas puedan cambiar de sexo o de nombre en su DNI, Robert. Efectivamente, solo con presentarse y pedir el DNI. Oye, también hay cuestión de fricción o cuestión polémica en torno a las llamadas terapias de conversión. ¿Qué son las terapias de conversión? A ver, las terapias de conversión son terapias que intentan, entre comillas, curar la homosexualidad. Sabemos que esto es algo completamente natural, que no se puede cambiar, pero estas terapias prometen pues cambios en este sentido de identidad y de orientación sexual. Podemos hablar, por ejemplo, de vacunas, inyecciones, también de rituales espirituosos. Ahora mismo todo eso está prohibido por ley. Bueno, pues la verdad es que tiene su lógica también este tipo de cuestiones. Claro, porque que se pone en riesgo además la salud de esas personas, incluso la mental. Gracias, Isiar. Gracias. Bueno, pues esta es la situación con estas 2 leyes que se van a aprobar y que están generando polémica, no solo entre gobierno y oposición, sino también entre socios de gobierno. Veremos qué da de sí. Y todos pendientes estos días de los movimientos de Rusia a medida que se acerca el aniversario de la invasión a Ucrania. Su ejército aumenta la presión paulatinamente. La pasada madrugada disparó 32 misiles de crucero contra la infraestructura energética ucraniana. Kiev afirma que las defensas antiaéreas lograron derribar 16 de esos cohetes, pero no pudieron evitar la muerte de una mujer de 79 años. Hoy mismo la Comisión Europea propone un 10º paquete de sanciones contra Rusia que va a prohibir a Moscú adquirir tecnología avanzada que pueda utilizar en la guerra. Los ministros de Defensa de la OTAN acordaron también enviar urgentemente más armas pesadas y proporcionar entrenamiento militar para el ejército ucraniano. Zelensky se pone fecha, mientras tanto, para la victoria de su ejército esta primavera. Y el número de fallecidos por los terremotos de Turquía y Siria sobrepasa ya los 36.000. Pero una desgracia sucede a la otra. Los expertos advierten ahora del riesgo de epidemias por la descomposición de cadáveres y la falta de medidas higiénicas. Es el último milagro en Turquía. Los bomberos sacan de estas ruinas a un niño de 13 años tras 228 horas sepultado, 9 días después del temblor. El mismo tiempo que han permanecido también entre los escombros esta madre y su hijo en Hatay. 226 horas estuvo esta otra mujer atrapada entre hierros, ladrillos y polvo. Los supervivientes son trasladados a hospitales mientras reviven la pesadilla sufrida. Hussein tuvo la suerte de tener una botella de agua cerca cuando todo se desplomó. Cuenta que cuando se le acabó, bebió su propia orina para sobrevivir. Cada una de las vidas salvadas in extremis es celebrada por los rescatistas.
porque el tiempo se agota. De hecho, las excavadoras ya han comenzado a retirar los escombros. Esperamos epidemias de cólera y fiebre tifoidea. Para prevenir estas enfermedades, los escombros deben ser removidos con urgencia, señala una de las doctoras de este improvisado hospital que Estambul ha habilitado en este ferry para atender a los heridos por el temblor. Palas que también han iniciado ya la demolición de las edificaciones dañadas. El gobierno turco planea derribar de inmediato cerca de 50.000 infraestructuras afectadas por los terremotos. 7.000 expertos las inspeccionan una a una en las 10 provincias afectadas. 387.000 edificios ya han sido examinados. 26 millones de personas se han visto afectadas en Turquía y Siria por el terremoto del pasado 6 de febrero. En Siria se han habilitado refugios como este en el sur de Alepo, con tiendas de campaña, alimentos, ropa y otras necesidades básicas. En este otro campamento en Jandaris algunos se entretienen con lo poco que han podido recuperar de sus hogares. Aquí la ayuda internacional llega a cuentagotas entre las críticas a las sanciones occidentales que obstaculizan las ayudas. En la ciudad turca de Kahramanmaraş se ha habilitado este estadio como campamento de emergencia para poder albergar a las víctimas. Si Dios quiere, esperamos volver a nuestros hogares. Fue un terremoto desastroso y la gente sufre un dolor inmenso, comenta Ali. Un dolor que comparten las 216.000 personas que han sido evacuadas de las provincias turcas más afectadas por los seísmos. Bueno, probablemente porque estábamos todos pendientes del cielo de Estados Unidos por la presencia de objetos voladores no identificados, ha pasado desapercibida prácticamente una gran explosión en el estado de Ohio. El descarrilamiento de un tren que transportaba sustancias contaminantes y que provocó el desalojo de los residentes de un amplio radio que ahora temen volver a sus hogares. Son los vecinos furiosos de una pequeña localidad de 4.700 habitantes al este de Ohio. Se reunían ayer, una semana después de volver a sus hogares, preocupados por el desastre medioambiental que ha provocado el descarrilamiento de un tren hace 2 semanas. Noche del 3 de febrero, algunos residentes graban las llamas del accidente de tren que transportaba materiales contaminantes, algunos cancerígenos y en concreto cloruro de vinilo, que fue utilizado como arma química en la Primera Guerra Mundial. Esa misma noche el alcalde comparece para ordenar la evacuación masiva del pueblo y comunican que 3 días después realizarían una liberación controlada de las sustancias químicas. Las imágenes han avivado la preocupación por la fuerte explosión y la gran nube tóxica del que ya ha sido bautizado como el pequeño Chernóbil. Sin embargo, la empresa de ferrocarril asegura que la operación fue un éxito y el miércoles 8 de febrero comunican a los vecinos que pueden regresar a sus viviendas. Están preocupados por la calidad del aire y el agua potable, pues aseguran que el aire es irrespirable y que sus mascotas han muerto. En lo que llevamos de 2023 ya se han registrado 70 tiroteos en Estados Unidos. El último esta misma madrugada en un centro comercial de Texas, donde 2 hombres dispararon deliberadamente a las personas que estaban allí paseando. El ataque ha dejado un fallecido y 4 heridos, 2 de ellos en estado crítico. Los detenidos están ya en prisión, mientras la policía investiga si han tenido alguna motivación. Bueno, de esta manera tuvieron que llevarse del juicio al hombre que mató a 10 personas en un ataque racista en Buffalo, también en Estados Unidos, se llama Peyton Hendron. Bueno, la indignación de los familiares de las víctimas se producía minutos antes de que fuese condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato en primer grado y terrorismo doméstico. En su declaración reconoció que disparó a sus víctimas por ser negros. Evita la pena de muerte por haber sido juzgado en un estado donde esta no se aplica, pero cumplirá la cadena perpetua íntegramente. Bueno, y aquí, el caso contrario. Lamar Johnson llevaba soñando con este día 28 años, el mismo tiempo que ha estado en la cárcel pese a ser inocente. Ayer escuchaba el fallo de un juez de Missouri
que reconocía que llevaba 28 años encerrado por un crimen que no cometió. Tenía 22 años cuando fue condenado a cadena perpetua por un asesinato. Ahora, con 50 años, es un hombre libre, pero es prácticamente imposible restituirle todo ese tiempo de vida perdido. For the benefit of Lamar Johnson is granted. Bueno, volvemos a Europa, también a nuestro país, recordando ese futuro cercano, sin coches de combustión y que la Unión Europea sitúa en 2035. Pero, ¿estamos preparados para ello? En España no mucho. Mire, la venta de coches no contaminantes en nuestro país está muy por debajo de otros países. Este año, según los objetivos europeos, deberíamos ver casi 200.000 vehículos nuevos en nuestras carreteras, pero las previsiones más optimistas del sector no llegan a los 100.000. El objetivo que marca Europa para nuestro país en 2035 multiplica por 3 el que hoy por hoy se considera posible aquí en España. Y en este aspecto, los países de nuestro entorno se han puesto las pilas, nunca mejor dicho. En Noruega, por ejemplo, casi el 90% de los coches que se venden ya son menos contaminantes. En Alemania, 1 de cada 4, pero en España no llegamos al 10%. Seguimos comprando mayoritariamente coches con motores de combustión. Eso sí, miremos la parte positiva. En enero aquí en Canarias, por ejemplo, se vendieron 420 coches eléctricos. Por un lado parece bastante poco, pero es casi un 40% más que en enero del 2022. Y en toda España el incremento en estos 12 meses es casi del 50%. Bueno, sobre este tema queremos hablar también vamos a hablar de este asunto con Pedro Prieto, es experto energético, vicepresidente de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, 2035 está ahí al lado, entonces nos preguntamos, ¿llegaremos a las infraestructuras necesarias para estar en 2035 con un parque mayoritariamente de coches eléctricos? O se lo pregunto de otra manera, Pedro, si conectásemos todos ahora los coches a la red eléctrica para cargar, ¿nos daría? A las dos preguntas la respuesta es no, claro, obviamente. Quisiera hacer énfasis en una cosa. Hablan de vehículos no contaminantes porque son eléctricos, pero, por ejemplo, deberían tener cuidado porque en Canarias, en todo el archipiélago canario o en todo el archipiélago balear, el 80% de la electricidad se genera quemando combustibles fósiles. Entonces, es una paradoja. Por ejemplo, el puerto de Mahón tiene una central térmica que alimenta eléctricamente a prácticamente toda la isla. Entonces, ¿de qué sirve tener un coche eléctrico si está saliendo humo por la central térmica de la isla de Mahón, al final del puerto de Mahón? Entonces, hay que preguntarse hasta qué grado son no contaminantes. ¿Serán solamente no contaminantes, en teoría también, el día en que el 100% de la electricidad sea de origen renovable? Claro, hoy estábamos dando antes el dato de que el mes pasado el combustible más utilizado para generar electricidad en Alemania, por ejemplo, fue el carbón. O sea que corremos el riesgo de que lo que no contaminamos en un tramo, resulta que lo contaminemos en otro, ¿no? Es lo que me está comentando. Pero además es que también tenemos 24 millones de vehículos circulando en un país de 47 millones de habitantes y esto es una cantidad enorme de vehículos. Normalmente España tenía una capacidad fabril antes de la pandemia de cerca de 3 millones de vehículos al año de producción. Era una cantidad de fábricas importantes. Parte de ellos lo exportaban, ahora con la crisis ha caído bastante y con las incertidumbres del año 2035 va a caer más, pero si por ejemplo estamos produciendo 1,5 millones, 2 millones de vehículos al año, como mucho, y exportando una parte de ellos, resulta que aquí en nuestro país estamos achatarrando el 56% aproximadamente, pero que cada año pues se vuelcan en las carreteras 500.000 de vehículos más, sean sean de combustión interna o sean de eléctricos. Si estamos produciendo 1 millón de vehículos y tenemos 24 en el parque automovilístico, va a ser difícil que de aquí al 2035 se haya podido producir el reemplazo, considerando además que los vehículos eléctricos son mucho más caros, posiblemente entre el doble y el triple de precio que los vehículos de combustión interna, y hay mucha gente que no va a tener acceso económico a poder adquirirlos. Y luego, por otra parte, su segunda pregunta de si había estructura de red eléctrica para conectar todos esos vehículos, pues la verdad es que ni la hay ni se la espera. Claro, entonces, ¿de qué manera
no sé yo con los tiempos, no sé si se puede en 12 años construir toda una infraestructura así, que a lo mejor resulta que sí, pero ¿de qué manera entonces se va a alimentar toda esa flota de vehículos eléctricos que se prevé para entonces? Pues tendrían que empezar a pensarlo seriamente, porque yo la sensación que tengo es que hay mucha precipitación y poca planificación. En realidad lo que está sucediendo es que si los 24 millones de vehículos fuesen eléctricos, resulta que la red habría que ampliarla en un 25%. Entonces pídanle ustedes primero a los grandes oligopolios eléctricos, Endesa, Naturgy, bueno, ustedes allí tienen en la isla Unelco y demás, y en las islas, y pídanles ustedes que aumenten la infraestructura. Le va a decir, ¿quién me paga todo esto? ¿No? Es decir, al final lo pagamos ciudadanos, tengamos el vehículo eléctrico o no. Y otra cosa es ver si es posible aumentar todo eso. Y luego, si lo queremos hacer realmente no contaminante, no solamente es aumentar la infraestructura eléctrica de toda la red de transporte y de transmisión y de distribución, sino que es importante y fundamental saber qué parques eólicos y qué parques fotovoltaicos van a alimentar todo eso. Y eso es una cantidad de extensión de territorio enorme. Canarias tiene una plataforma continental muy profunda y la eólica marina tiene una gran dificultad para desplegarse allí, y luego lo que es la eólica terrestre pues le va a producir un destrozo paisajístico y un destrozo ecológico también considerable, ¿no? Entonces, claro, todas estas cosas hay que plantearlas. Aquí en Canarias se utiliza, salvando la isla del Hierro, el combustible más contaminante, que es el fuel oil, para generar electricidad ahora mismo cuando las energías alternativas no funcionan. Por último, Pedro, no sé si la Unión Europea suele corregir este tipo de decisiones. El Parlamento marca esta directriz, pero a lo mejor con el tiempo se dan cuenta de que no es posible, o no, o esto ya es una vía que se marca y de ahí no hay movimiento posible. Eso va a ser difícil de predecir, porque la Unión Europea comete muchos errores, algunos los rectifican y otros pues mantenella y no enmendalla, ¿no? Entonces no sé exactamente de aquí al 2035, pero está claro que desde el punto de vista de la posibilidad de ingresos, si uno sigue las recomendaciones de una economía racional, de que no debe dedicar al consumo del vehículo, no debe dedicar de su presupuesto de ingresos por trabajo, no debe dedicar más del 20% a la compra o a la adquisición o el mantenimiento de un vehículo, está claro que el 80% de la población española no se puede comprar vehículos eléctricos, la población activa española, y por supuesto eso nos lleva a una incongruencia y a una incompatibilidad con los dictámenes de la Unión Europea ahora respecto del 2035. Bueno, una cosa es lo que se pone en el papel y otra cosa la que vamos viendo la realidad, pero ya veremos cómo va avanzando. Son 12 años y a lo mejor la cosa cambia mucho. Pedro, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Y vamos a hablar también con el representante de las gasolineras, porque evidentemente, por lógica, si cambia el consumo de combustible, debería también variar el papel que desempeñan las estaciones de servicio. Pero ojo, porque desde estas estaciones de servicio esa directiva europea no se ve de la misma manera. Nacho Rabadán es director general de la Confederación Española de Estaciones de Servicio. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días. ¿Cómo está ahí? Acabamos de... No te escuchamos bien, Nacho. Vamos a ver, ¿nos escuchas bien a nosotros? Sí, perfectamente. Sí, ahora perfectamente. Ahora te escuchamos perfectamente. Nacho, para ustedes esta decisión del Parlamento Europeo no supone la muerte del motor de combustión. ¿Por qué? ¿Qué lectura hacen? No, es que de hecho esto viene por un acuerdo firmado entre el Parlamento y Consejo el 27 de octubre del 22, hace solo unos meses. Y la principal novedad ahí no fue otra vez se anunciara la tan cacareada muerte del motor de combustión, sino que se introducían una serie de ventanas en las que, bajo nuestro punto de vista, los mandatarios europeos ya estaban viendo que va a ser imposible llegar a 2035 vendiendo solo vehículos eléctricos o de pila de combustible de hidrógeno. Entonces se hace un guiño explícito a los combustibles sintéticos y, lo que es más importante, a más tardar el 31 de diciembre de 2025, el Parlamento Europeo le hace un mandato a la Comisión Europea de que en esa fecha, más tarde el 31 de diciembre de 2025, tiene que presentar un informe en el que se establezca una metodología de análisis del ciclo de vida completo de los vehículos. Y entonces ahí veremos a ver cómo sale de bien o mal parada cada una de las tecnologías, pero mucho me temo que nos vamos a llevar algunas sorpresas. Claro, un poco lo que hablábamos, Nacho, lo que hablábamos con Pedro hace un momento, con este experto en energía, que a lo mejor lo que no contamina los coches, resulta que hay otro tramo donde se contamina lo mismo, por lo menos. Sí, correcto, pero pensemos también, está claro,
extraer y quemar combustibles de origen fósil es contaminante. Está claro, y en eso estamos todos de acuerdo. ¿Es menos contaminante ahora que hace muchos años? Por supuesto que sí, pero habrá que tener en cuenta todo el proceso, tanto de los vehículos como de las energías, porque ¿qué se creen los espectadores? ¿Que extraer litio y refinarlo no es contaminante? ¿O cobalto? Y además la industria del petróleo y el gas lleva décadas operando. Tiene unos salarios altísimos, unas condiciones laborales y de seguridad extraordinarias, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se extraen los minerales necesarios para la fabricación de otro tipo de vehículos en determinados países de África o en determinados países de Asia? ¿Vamos a tener en cuenta esas externalidades? Porque eso también habrá que cambiarlo, me figuro yo, ¿no? ¿O vamos a ser tan hipócritas de conducir un coche que no emita nada en nuestro tubo de escape, pero que utilice materiales que ha extraído mano de obra prácticamente esclavizada? En fin, creo que Europa debería dejar de hacerse trampas al solitario, hacer un análisis serio, realista y práctico de en qué situación nos encontramos y a dónde queremos llegar. Todos queremos reducir las emisiones, pero este tipo de anuncios a bombo y platillo que al final no están sustentados en datos científicos, al final lo único a lo que nos van a conducir es a la frustración. Escuchaba que le preguntabas antes a Pedro que si esto se va a poder enmendar o no. Si es que la resolución legislativa aprobada el otro día en el Parlamento Europeo ya se dice que cada 2 años la Comisión va a tener que publicar un informe de evolución para ver cómo vamos en ese objetivo de matricular vehículos solo emisiones cero en 2035. Si es que se están dando cuenta que va a haber que ir haciendo revisiones. Pues veremos. Y ya os anticipo que vamos a ver moratorias, prórrogas, etcétera, pero muchas. Prohibir el motor de combustión es tan absurdo como prohibir un cuchillo porque con él se pueda cometer un atraco o se pueda agredir a alguien. Lo malo no es la máquina, lo malo es el uso que se hace de ella. Entiendo. Y ahora Nacho, veremos tecnología para hacer un buen uso de esa máquina. Veremos lo que ocurre efectivamente, porque además entre países hay mucha diferencia. A lo mejor esto está más cerca de conseguirse en Dinamarca o en Noruega, como hemos visto, que en nuestro país. Nacho Rabadán, gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a vosotros. Buen día. En fin, pero ese objetivo está ahí y ese objetivo, desde luego, es loable, contaminar menos a través de los coches eléctricos. Bueno, un caso del que todo el mundo está hablando hoy, los millonarios pagos del Fútbol Club Barcelona a una empresa que le ofrecía asesoramiento técnico sobre los árbitros que iban a pitar sus partidos. Bueno, ustedes pueden preguntarse dónde está el delito en ese asesoramiento. Bueno, ya lo dirá la investigación, pero por ahora no es muy estético que digamos que esa empresa que asesoraba al Barça tuviese como propietario el que era vicepresidente entonces del comité de árbitros. Antonio Cárdenas, ¿quién es José María Enríquez Nogueira? A ver. Pues seguramente hoy el ex árbitro más famoso de España. Hay una investigación que ha destapado Ser Cataluña y de la que está hablando todo el mundo hoy, ya desde ayer incluso, Roberto. Esta investigación dice que la agencia tributaria que está investigando este presunto fraude, o fraude ya es probablemente confirmado, desde 2016, dice que la agencia tributaria asegura en su informe que el Barcelona estaba pagando unas cantidades de dinero a este señor que tenemos aquí, a este ex árbitro, para que eso influyese en las decisiones arbitrales de sus partidos. Por tanto, la agencia tributaria es clara. Mira, este señor Enríquez Negreira fue árbitro profesional desde el 75 hasta el 92. Cuando dejó de ser árbitro profesional pasó a ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Esto es clave, estuvo allí casi 25 años. En 94 empezó ahí y en el 95 fundó esa empresa que en el principio, en el año 95, se dedicaba a productos alimentarios. Y hasta el 2000 estuvo en esa actividad, pero a partir del año 2000 se dedicó a otras cuestiones, asesoramiento, creación de productos audiovisuales y otras cuestiones. Fecha clave, 2004. Este ex árbitro, que era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, dice que la empresa, el nuevo administrador de la empresa, es su hijo. Resulta que la investigación dice que desde el año 2003 estaría ya prestando servicios al Barcelona. Y el año siguiente, 2004, este árbitro, presidente o vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, pasará la administración de la empresa a su hijo. Su hijo administra, pero él sigue siendo vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. ¿De qué se le acusa exactamente? Pues se le acusa, claro, la investigación de la agencia tributaria va de los años 2006 a 2018 y en esos 3 años había recibido unas cantidades interesantes de dinero, millonarias, por ese asesoramiento técnico. Dice esta empresa que prestaba asesoramiento buscando jugadores de edades de fútbol base para que pudiesen
pueden incorporarse al Barcelona, y también haciendo informes de árbitros para el Fútbol Club Barcelona, para su equipo de primera división y también para el Barcelona B, ¿no? Bien, en esos 3 años, este ex árbitro recibió, o su empresa, 1.400.000 euros por ese asesoramiento técnico. Cantidades altas, pero bueno, oye, estamos hablando de equipos de fútbol, a lo mejor algunos medios hablan de 1.600.000 incluso, elevan esta cantidad. Claro, y me imagino que bueno, esto está provocando también muchísimas reacciones en nuestro fútbol. Pues se mira al Barcelona y se mira al fútbol en general. Claro, empezamos hablando de la reacción del Comité Técnico de Árbitros, que en un comunicado, porque ayer fue día de comunicados, pues una de las cosas que dice, bueno, habla de ética en el fútbol y dice que ningún árbitro ni ningún miembro del Comité Técnico de Árbitros puede ser susceptible de entrar en conflicto de intereses, ¿no? Esta labor, pues al estar tomando parte y también, por otra parte, recibiendo dinero, pues esta labor, dicen ellos, que no es aceptable, pero bueno, como este señor ya no es miembro del Comité Técnico de Árbitros, se justifican. Tenemos también la reacción del Fútbol Club Barcelona. Vamos a escuchar a su presidente, Joan Laporta, hablando això sí en català. Sempre s'ha vingut fent. De fet, a l'assessorament arbitral... Dice Laporta, Roberto, que esto es incluso habitual en los grandes clubes de España. A saber, bueno, ahora empezaremos a ver si otros clubes también se dedican a pagar a ex árbitros. Y vamos a ver las reacciones en la prensa de hoy, periódicos deportivos de Cataluña y periódicos deportivos de la Comunidad de Madrid. Aquí en Cataluña solo se habla de fútbol, de la noche que tiene hoy el Barcelona contra el Manchester United. Por supuesto, en Madrid se habla de escándalo y del Barça Gate, que ha apropiado ese nombre, Barça Gate. Bueno, pues ahí está. Vamos a hablar más sobre este asunto. Julián Redondo es presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva. ¿Qué tal, Julián? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Estupendamente, Julián. Hombre, un poco sorprendidos por esta noticia de la que está hablando todo el mundo aquí durante esta mañana y de la que nos surge una duda. En principio, Julián, ¿es habitual que los equipos contraten árbitros, exárbitros, para asesorarles de alguna manera? Sin duda. Por ejemplo, el Real Madrid tiene en su nómina a Mejía Dávila, que fue árbitro, y hombre, lo que hacen estas personas es aconsejar a los futbolistas, a la plantilla, cómo deben comportarse, dependiendo el árbitro que toque para el partido que sea, si permite más las protestas, si las permite menos, con este no te pases de la raya, a este no le toques el hombro, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es normal en un mundo como el que vivimos, tan de negocios como es el fútbol. Lo normal es que los equipos se amparen y tengan a su disposición la mejor información posible sobre el árbitro de la contienda. Nunca más claro, pero dicho. Serán árbitros que no están activos, Julián, no que estén dentro del comité de árbitros, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo de Mejía Dávila es un caso al margen. Lo de José María Enríquez Negreira es algo que canta por los 4 costados. Primero, porque era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en tiempo de Sánchez Armiño. Segundo, que a mí es lo que me resulta más escandaloso, porque por 3 años cobrar 1.400.000 euros por informar de 4 chavalines genios que hay en determinada categoría, eso prácticamente no se lo traga nadie. Y luego, además, porque es la agencia tributaria la que investiga los pagos en cuestión. Ahora bien, la grandísima suerte del Barcelona es que en estos momentos, con la nueva ley del deporte ya a punto de entrar en acción, los delitos han prescrito. Según el artículo 112, los muy graves prescriben a los 3 años, y esto recordemos que es de 2018, los menos graves a los 12 meses y los leves a los 6 meses, con lo cual esto es una tormenta en un vaso de agua que, eso sí, deja en muy mal lugar al Fútbol Club Barcelona, y todo ello adobado por las excusas absurdas del presidente Joan Laporta, porque no le han empezado a investigar al Barcelona ahora, o a ver los nexos entre el Barcelona y Enríquez Negreira ahora. No, claro. Es una investigación que viene hace meses y se ha destapado ahora, simplemente. Sí, de hecho, bueno, la investigación dice incluso que los pagos se podían haber iniciado en ese año 2003, o sea, que es incluso anterior a lo que ha investigado la agencia tributaria. Pero más gracias a también lo que dice Laporta, que es que justo ahora, cuando el Barcelona le va bien futbolísticamente, ¿no?, que está líder en la Liga, que es cuando salen estos escándalos. Este es el argumento, uno de los argumentos de Laporta, ¿verdad? Bueno, este es un argumento muy manido en cualquier ámbito del fútbol cuando las cosas no vienen bien dadas, como es este caso. Pero claro, si hace 6 meses o un año, cuando el Barcelona no estaba tan bien,
salta esto a la palestra, entonces hubiesen dicho que es que lo que querían era que en Barcelona desapareciese o bajase a segunda. Ahora lo que quieren es interrumpir la buena marcha deportiva del club, y no se trata de eso. Las noticias salen cuando salen y los clubes tienen que estar al amparo de todo esto, pero con justificaciones que sean más o menos legibles, creíbles. Y en este caso lo que dice Laporta no se sostiene bajo ningún concepto. No se sostiene. Otra cosa es que finalmente, y por la nueva ley del deporte, pues los delitos han prescrito y aquí no ha pasado nada. El que tendrá que dar explicaciones en la agencia tributaria será Enríquez Negreira, a ver cómo se digiere que tú cobres en 3 años 1.400.000 euros por informes verbales. O sea, porque parece ser que tampoco hay nada escrito. En fin, todo esto es lo que resulta grosero. Las cifras que se pagan y que fuese el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros quien aconsejase de alguna forma a los jugadores, y no creo que les dijese en el vestuario, oye, en las áreas, ya sabéis, tenéis que saltar con las manos metidas dentro del calzón, no se os ocurre hacer ahí una falta por nada del mundo, y así nos encontramos que 746 días después al Barcelona no le habían pitado un solo penalti. ¿Sospechas? Muchas. ¿Certezas en ese sentido? Hombre, yo creo que ninguna. Claro, ¿el Barcelona juega bien al fútbol? Pues sí, pero ahí queda eso. Muy estético no es, efectivamente, Julián, y además, bueno, pues ahí está esa crisis de reputación, sobre todo el fútbol, no solo sobre el Barcelona, aunque me quedo con ese dato que nos has dado de que las consecuencias deportivas para el Barça no van a ser muchas. Julián, gracias un día más por atendernos. Un saludo. Gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, pues aquí hablando del Barcelona y del Barçagate, así le llaman, hacemos una pequeña pausa. No tardamos. Bueno, parte de la actualidad se está desarrollando aquí en directo ahora mismo a las 11:45 de la mañana en el Congreso de los Diputados, donde están viendo comparecer a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en defensa de las 2 leyes que están generando mucha polémica, pero que se van a aprobar hoy, si nada lo cambia. La llamada ley trans y la nueva ley del aborto. 2 leyes muy polémicas que han generado fricción, no solo entre gobierno y oposición, sino entre los propios socios de gobierno. Y también es una ley que reconoce algo tan sencillo, pero que todavía no se cumple en nuestro país, como que no te pueden... En Chile la noticia son los incendios forestales que están devastando desde hace semanas el centro-sur del país. Han provocado ya 24 muertos y cerca de 7.000 personas que han quedado sin hogar. La policía chilena lleva a cabo investigaciones, hasta 50 simultáneas, sobre esta intensa ola de incendios. Dicen las autoridades que la mayoría son intencionados, mientras los damnificados comienzan a recibir sus viviendas provisionales. Este sería el dormitorio y acá está el bañito. Bueno, esta casa con paredes de aglomerado es una de las temporales proporcionadas por el gobierno chileno a quienes han perdido su hogar. Apenas tiene 24 metros cuadrados, pero les va a proteger de la intemperie hasta que puedan reconstruir sus poblados. Bueno, una de las maravillas del mundo reabre al fin sus puertas. Hablamos de Machu Picchu en Perú. Lo hace tras casi 3 semanas cerrados por las violentas protestas en el país contra el gobierno. Antes de los disturbios, más de 2.000 turistas visitaban cada día Machu Picchu, por lo que su apertura ahora es clave para la economía de la zona. El gobierno peruano ha llamado a los turistas a seguir viajando a este país pese a los disturbios, después de que algunos hayan recomendado extremar las precauciones. Claro que algunos se han colado antes de que reabriera sus puertas. Por ejemplo, estos 2 jóvenes youtubers alemanes que se colaron pese a la prohibición. Visitaron la zona arqueológica, incluso se quedaron a dormir en la Ciudadela. Lo que hicieron después fue colgar los vídeos en redes y esto ha indignado a los peruanos. Muy cerca, en Bolivia, siguen creciendo los casos de dengue. La cifra de contagio supera los 7.000
y ha provocado la muerte ya de 26 personas. Estas son imágenes del Hospital Público de Santa Cruz, la región más poblada del país. Allí no quedan camas y los pacientes duermen en los pasillos para ser atendidos. Muchos niños llegan en estado grave y apenas hay tiempo para revertir este cuadro. Entre los fallecidos, de hecho, hay varios menores. Las autoridades han declarado la alerta sanitaria en Santa Cruz y Cochabamba, donde circulan dos de las variantes más severas de la enfermedad. Hace más de 10 años tuvimos un brote grande y entonces la mayor parte de la población pasó por dengue y ellos todavía conservan la inmunidad, ¿no? Ahora, los niños pues no han estado expuestos en esa época al virus, entonces son más susceptibles que el resto de la población. Tenemos circulando la cepa 2, que es la más virulenta, es decir, su letalidad es más alta. Entonces, esto también explica, digamos, los casos graves y fatales. 50 años después de su muerte se trata de esclarecer si el poeta chileno Pablo Neruda murió envenenado, tal y como denuncia su familia y el panel internacional de expertos. En Chile, Mario Rosende nos da la última hora. Hola, ¿cómo están? A 50 años de la muerte del poeta Pablo Neruda, la justicia chilena recibió una evidencia clave para establecer finalmente si falleció producto de causas naturales o bien fue asesinado. La ministra en visita, Paola Plaza, que está a cargo de establecer las causas de su fallecimiento ocurrido tras el golpe de Estado de 1973, recibió el informe final del panel de expertos internacionales que analizaron los restos del bate chileno en Dinamarca, Canadá y también en nuestro país. En particular, se centraron en una bacteria que fue encontrada en un molar de Pablo Neruda el 2017, y justamente todo el trabajo que se realizó en estos países fue para establecer si su origen era natural o bien fue inoculada por agentes externos. Eso sí, fue muy importante lo que señaló el sobrino del poeta, Rodolfo Reyes, quien señaló que los informes demostrarían que Pablo Neruda fue asesinado por agentes de la dictadura, es decir, que hubo intervención de terceros en su muerte. Eso es lo que les puedo comunicar desde Santiago de Chile. Les informó Mario Rosende. Y en un momento llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Me imagino, Wendy y Pedro, que habrán venido abrigados porque ha nevado y se nota el frío, ¿eh? Uy, que sí y se tanto, nota. Roberto, mira, Mucho. de cuello alto hoy, no es para menos, porque hoy hemos amanecido con esa estampa invernal que tanto nos gusta, no solo en ese Parque Nacional del Teide, en la isla de Tenerife, sino también por primera vez en este invierno en las cumbres de Gran Canaria, una imagen que nos encanta ver, que hemos amanecido con ella y que vamos a trasladarles a todos ustedes pues a través de su televisión, de la televisión pública de Canarias, de Televisión Canaria. Pero hay otros asuntos de interés hoy aquí en Ponte al Día que vamos a tratar, Wendy. Así es, por ejemplo, el Colegio de Médicos insta al personal sanitario a denunciar cualquier tipo de agresión, ahí lo están viendo en las imágenes, verbal o física, que reciban por parte de los pacientes. De hecho, en las últimas estimaciones, el personal sanitario recibe una media de una agresión por día. Hoy les vamos a dar esos datos, también les vamos a mostrar algunas imágenes, pero en Ponte al Día también vamos a poner el foco en esa operación que destapa la Policía Nacional de rituales chamánicos, en la que utiliza sustancias psicoactivas como la ayahuasca y otro tipo de animales, como por ejemplo el sapo bufo o la rana cambo, bueno, en fin, una serie de ceremonias que se llevaban a cabo con alto peligro de salud para los asistentes y asistentes, por ciento, donde habían menores de edad. Hoy les vamos a dar todos los detalles en Ponte al Día, pero más asuntos, porque bueno, anoche también tuvo lugar la gala de la Reina Carnaval. Millones de cosas más. El programa promete, Roberto, hasta ahora. Claro que sí, estaremos atentos, como siempre. Bueno, ya lo avanzábamos ayer, ¿eh? Nos lo contaba Emilia González, una dana en el entorno del archipiélago que prometía nieve en nuestras cumbres, y esa promesa, Emilia, se ha cumplido, ¿eh? Y vaya que se ha cumplido, con creces. Ha estado muy repartido, como el gordo de Navidad, Roberto. Ha caído nieve y lo ha hecho en estos 3 puntos que vamos a ver a continuación. En Gran Canaria, también en Tenerife y en la isla
de La Palma. En esos 3 puntos las precipitaciones, ya decíamos que por encima de ciertas cotas pues iban a ser de nieve y lo han sido. En Gran Canaria por encima de los 1.600 metros, con una temperatura mínima de 0,4 grados negativos en la zona de San Mateo, en la zona concretamente de La Montañeta. En La Palma, ahí vemos en el entorno del Roque de los Muchachos, temperatura más fría de todo el archipiélago, 5,4 grados negativos en la isla de La Palma. Ha caído nieve por encima de los 1.700 metros, en torno a 10-20 litros, lo que estaba previsto son 2 centímetros. Y en Tenerife por encima de los 1.800 metros, donde la temperatura también ha sido menos 4,3 grados en el entorno de Izaña. Temperaturas muy frías, precipitaciones que no han sido muy abundantes, pero las que han sido en la cumbre han sido en forma de nieve. Y eso pues es lo que cabe esperar también para el día de hoy. Pero esta es la parte menos activa de la Dana, Roberto, imagínate, porque la parte más activa de la Dana, ¿dónde está? En Marruecos. Vamos a ver las imágenes que nos dejaban ayer, esas precipitaciones justamente al sur del Atlas, las precipitaciones que se producían en esa zona dejaban barrancos escorrentías, barrancos corrientos, concretamente en la provincia de Guelmein. Ahí las estamos viendo, fíjate cómo caían esas precipitaciones en esa zona, chubascos intensísimos, localmente fuertes y puntuales, pero no en vano hicieron correr el barranco en esta zona del sur del Atlas de Marruecos. Bueno, repasamos cómo está la situación en algunos de esos sitios. Vamos Emilia, allá. por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, donde las bajas temperaturas de esta madrugada dejaron un manto blanco en el Pozo de las Nieves, el Cabildo recomienda no acceder todavía a la zona por las placas de hielo. Pero Sergio Martínez ha llegado, no sé si hasta arriba del todo. Sergio, has podido pasar, has podido cruzar, pero has llegado a la nieve, desde luego. Casi, estamos cerca de la zona de Pozo de las Nieves, donde con mucho frío todavía, pero agradable para disfrutar de esta estampa que nos regala la isla. Los más valientes también se han acercado hasta aquí, pero eso sí, a pie, porque todos los accesos a las zonas más altas, porque la cota de nieve, recordemos, se sitúa por encima de los 1.600 metros, están todavía cortados. Algunas carreteras, como la Gran Canaria 150 o la Gran Canaria 21, ya se han sido abiertas al tráfico, porque al salir un poco más del sol se está derritiendo esas placas de hielo con las que han amanecido, pero recordamos, el Cabildo obliga a extremar la precaución, y si se hay que subir a las zonas más altas para disfrutar de la nieve, tiene que ser a pie. Y una estampa también, recordamos que se prevé que continúe mañana. Bueno, y de Gran Canaria nos vamos ahora a Tenerife, porque allí también ha nevado, las carreteras también están cortadas, el acceso a la cumbre. Ha caído nieve tanto por la parte sur, por las montañas de Güímar, pero Alba, Grillo, sobre todo por las montañas del norte, por la parte norte y por Izañas, donde más precipitación en forma de nieve ha caído, ¿verdad? Así es, Emilia. De hecho, como bien decías también, los accesos por el norte, por ejemplo, tanto por La Orotava como por La Esperanza, se encuentran aún cortados por la presencia de placas de hielo y también de nieve en la calzada. Eso sí, por el sur se puede subir tanto por Vilaflor como por Guía de Isora hasta Bocatauce. Justo el corte de la carretera se encuentra donde nos encontramos nosotros, a la altura del teleférico. Por el sur, como dices, Emilia, no se nota tanto esa nieve porque se ha dejado notar más por la noche, donde ha nevado en el Parque Nacional del Teide, sobre todo por la cara norte y también en el entorno de Izaña. De hecho, como bien decías antes, la temperatura mínima que se registró durante la noche fue la de menos 4 grados bajo cero en Izaña. Algunos residentes y turistas lo que han hecho es llegar hasta este punto. La verdad, Emilia, es que se esperaban encontrar una estampa más hibernal, no la han encontrado, y es por eso que muchos han decidido pues esperar unas horas a ver si se abre el acceso. Porque a veces uno llega hasta allí y ya se encuentra, gracias Alba, se encuentra con nieve, ¿verdad, Emilia? Pero claro, esta vez lo que ocurre, Roberto, es que en las próximas horas también estaba previsto que nevara, porque date cuenta que el aviso amarillo se activaba desde ayer a las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana, pero las previsiones apuntan a que puede seguir nevando durante esta tarde. Entonces me imagino yo que por precaución, más vale prevenir que curar, se mantienen cerradas hasta ver qué pasa esta tarde, y luego a partir de mañana seguramente se abrirán, porque mañana mejoran. Bueno, Emilia, vamos a ver, porque hay dos previsiones importantes para estas dos jornadas. La final de Murgas en Las Palmas de Gran Canaria esta noche y el carnaval en la calle, que empieza mañana en Santa Cruz de Tenerife.
¿Por dónde ¿Va a llover empezamos? o no? Esa es la pregunta que está haciéndose muchísima gente. Mira qué panorama tenemos ahora mismo en el archipiélago. Esto está despejado. Claro, pero Bueno. es que tenemos esta, no sé si te das cuenta de esta formación un poquito en circular, es la dana que tenemos arriba. Entonces, ante una dana, toda previsión es posible. La sorpresa está ahí. La previsión marca que esta noche puede llover, esta tarde-noche puede llover en Las Palmas de Gran Canaria, pero a partir de las 8 o las 9 de la noche, para. Entonces es un poco arriesgado acertar, afinar, tal, estamos al límite. En Tenerife, sin embargo, no. Y además para el fin de semana mejora bastante. Mira, si te fijas, en Tenerife se ve incluso los restos de la nieve que ha caído durante las últimas horas. La dana se va a mantener ahí, pero se va a desviar un poquito hacia el norte, al entorno del Golfo de Cádiz. Con esto, ¿qué cabe esperar? Vamos a ver la previsión para las próximas horas en el modelo de 700, que es donde mejor se ve cómo se va a mover esa dana, ese modelo que trae esos tonos, veíamos estos días azules, no sé si los tienen preparados los compañeros. Bueno, pues esa dana, como decía, se va a mover hacia la parte más al norte-nordeste del archipiélago. Esta tarde todavía hay aviso amarillo, ahí lo vamos a tener, aviso amarillo por posibilidad de tormentas, ¿dónde? Aquí, en Fuerteventura y en Lanzarote. Hasta las 6 de la tarde hay posibilidad de tormentas en las islas orientales. Y esa dana, ese color verde, todavía nos afecta y durante el fin de semana se va a alejar un poquito, pero no se acaba de ir del todo. Si nos fijamos, el viento va a seguir del norte-noroeste. Vamos a ver la previsión de lluvia. Es un acumulado. No se asusten con ese acumulado de lluvia quiere porque decir que vayan a caer de golpe. no va a caer de golpe ni va a caer durante el fin de semana probablemente, porque el sábado y domingo mejora bastante el tiempo. Pero sí es verdad que marca precipitaciones, no van a ser demasiado importantes en La Palma, en Tenerife y en Gran Canaria, y también en Fuerteventura, más bien en Lanzarote. No son importantes, ahí tienes las cantidades. Y si te fijas, están más situadas hacia el sur, porque serán nubes de evolución, las que a falta de viento se van desarrollando en altura y van a dejar esas precipitaciones. Pero ya te digo que está previsto que llueva esta noche en Las Palmas de Gran Canaria, pero hasta las 8 de la noche aproximadamente. Vamos a ver la previsión rápidamente. Precipitaciones durante el fin de semana, como mucho al norte de las islas con mayor relieve. En Gran Canaria se paran esta noche. En Lanzarote, posibilidad de tormentas hasta las 6 de la tarde. En el resto, con intervalos nubosos. Viento del norte, temperaturas bastante fresquitas que difícilmente van a llegar a los 20 grados. Situación marítima tranquila, por lo demás. Mañana te vuelvo a preguntar lo mismo, ¿eh? Bueno, ya no será por las murgas de esta noche, pero sí por la cabalgata de Santa Cruz. Sin ningún problema lo para veremos. la cabalgata. Oye, vámonos con nieve, ¿no? Viendo esta nieve tan bonita que ha caído en las últimas horas, vamos a irnos mirando concretamente a la de Gran Canaria, ¿eh? Donde hemos podido acceder a ese manto blanco y bueno, y donde podemos ver, pues nevar. Ahora mismo está nevando. Mira, Emilia, eso es nieve, ¿no? O aguanieve, pero parece que está cayendo algo de nieve. No se aprecia demasiado de todas formas. La temperatura que hay ahora mismo igual es más bien aguanieve, ¿no? Bueno, será aguanieve, pero bueno, ahí les dejamos con esas imágenes blancas, desde luego, en esta jornada del mes de febrero. Volvemos mañana a partir de las 11. Que tengan feliz día.